Buen día, profesor. Yo soy Luis Pedro, va a ser el anfitrión ese día. Y hoy con mi grupo de compañeros vamos a hablarle un poco, vamos a viajar en el tiempo y vamos a hablar un poco sobre el proceso de descubrimiento, colonización y conquista de Guatemala y Centroamérica. Antes de empezar, sería bueno aclarar que América fue descubierta en el año 1492 y que Guatemala, o más bien su territorio, fue pisado por españoles en 1524. Luego podríamos decir que este tema es importante saberlo para entender un poco sobre cómo y por qué es esta cultura guatemalteca tan diversa. Así que me voy a dirigir a nuestro historiador experto en el tema, Joaquín Hernández, y te voy a preguntar, ¿cuáles fueron las principales razones o motivos que impulsaron el descubrimiento de América y Centroamérica y, más importante, Guatemala? Buen día. De lo que en las investigaciones que se han hecho, los principales motivos han sido la economía, el poder político y lo religioso. Entre lo religioso era abarcar más territorio con la religión católica, que era la que predominaba en las regiones españolas. Lo político, mientras más terreno, más poder tenía el país. España lo que buscaba, igual que Portugal, era tener más terreno y más gente de trabajo para poder producir más y llegar a vender más. En lo económico buscaban oro, encontraron una de las minas más grandes de oro que era en México, y se sacó oro de México, pero la mayor parte se quedó en México. ¿Okay? Y dime, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de la conquista? ¿Y qué personajes destacaron de este proceso? El proceso de la conquista fue en 3 etapas. Cada una fue, la primera fue cuando empezaron a llegar los primeros 4 viajes de Colón, que llegaron a las costas caribeñas. De las costas caribeñas fueron explorando el nororiente de Sudamérica, lo que actualmente ahora es Sudamérica, que en parte es Brasil. Solo fueron rodeando, no llegaron a pisar las tierras americanas. Cristóbal Colón creía que era así. Ya más al futuro, que otros como Hernán Cortés, que propusieron búsquedas y exploraciones a terreno más profundo, pues se fueron descubriendo que ya era América. Entre los principales personajes claves que hubieron en la conquista fue Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro Alvarado y otros conquistadores más, y el resto de militares. Okay, gracias. Y ahora me dirijo a nuestro geógrafo entusiasta, que se llama Esteban Tello. Te pregunto, ¿cómo influyó la geografía de Guatemala y Centroamérica en la forma en que se desarrolló este proceso de la conquista? Bueno, más que todo buenos días, y primero tenemos que entender que el territorio guatemalteco y centroamericano es montañoso y tiene mucho relieve, y esa es la mayor parte. No encontramos casi nada de lugares planos, por lo que los españoles tuvieron muchas dificultades para explorar y conquistar el territorio. Por las altas temperaturas que esta región tiene, muchos de los militares sufrían muchas bajas, ya que no aguantaban el clima, porque en Europa no es lo mismo. Y dime, ¿cuáles fueron las principales rutas que siguieron estos conquistadores y por qué las siguieron? Bueno, para empezar, tenemos que ver que en Guatemala tenemos 2 ríos importantes, el Motagua y el Usumacinta. El Motagua abarca bastante territorio de Guatemala y parte del actual, que es El Salvador, y el Usumacinta conecta hacia Petén. Entonces, esos ríos en esos tiempos no estaban igual de contaminados que ahora, por lo que eran totalmente navegables. Así que los españoles usaban sus barcos, que obviamente no eran las carabelas, pero tenían otros barcos y navegaban por esos ríos. Aparte de eso, los nativos no caminaban así entre el bosque, sino que tenían sus caminos que ellos hacían naturalmente. Cortaban el césped, el monte y todo eso, y los españoles miraban los senderos prácticamente y los seguían. Un dato interesante es de que los Itzás eran muy fuertes militarmente, y cuando España llegó a conquistar a los Itzáes tenían los senderos como si fueran laberintos y que no tenían final. Entonces, cuando los españoles llegaban al sendero sin fondo, eran atacados por los Itzáes
y a veces llegaban a ser completamente las bajas de los españoles y quedaban vivos los zigzags. Esas guerras duraron durante 170 años hasta 1603. Gracias. Gracias, muy interesante. Ahora me dirijo a nuestro antropólogo invitado, Emilio Reyes. Dime, ¿cómo era la vida de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles y qué cambios experimentaron? Ok. Antes de poder entender cómo fueron todos esos cambios con la llegada de los españoles, tenemos que entender cómo era la vida de los indígenas mayas antes de la conquista, ¿verdad? Nos podemos referir a los mayas como un sistema que vivía a base de la recolección y la ingeniería no sistemática. Eso quiere decir que ellos vivían a base de la caza y pesca y métodos agronómicos no sistemáticos. Esto quiere decir que ellos se movilizaban en base hacia donde estaba la comida. Y los cambios que surgieron cuando los españoles llegaron aquí a la región centroamericana y lograron conquistar toda esta área y principalmente Guatemala, los cambios que podemos notar son bastante grandes en lo que engloba el cambio de religión. Recordemos que los mayas eran politeístas y los españoles eran católicos, por lo cual los utilizaron el catolicismo como medio de sometimiento hacia los indígenas, forzándolos a creer en un solo Dios. De igual manera los forzaron a cambiar su vestimenta. Actualmente en los pueblos de Guatemala todavía podemos observar los cortes, los cuales tienen patrones y colores que representan nuestra identidad cultural. Sin embargo, todo esto se redujo con la llegada de los españoles, al igual que la literatura, la cual era muy diferente y la podemos ver en textos como el Popol Vuh, y estos textos fueron cambiando conforme la llegada de los españoles. Y dime, ¿qué costumbres y tradiciones lograron sobrevivir a la conquista? Ok, podemos destacar varias costumbres y tradiciones, al igual que podemos destacar otras, que son la fusión de la cultura maya y la cultura española. Dentro de las que podemos resaltar, de las que son propias y siguen permaneciendo puras dentro de la cultura maya, podría ser el uso del consumo del maíz para nuestra dieta diaria, ¿verdad? También las comidas como lo es el recado, los recados como el cocón, el pepián y principalmente el caquic, que es una receta muy pura de nuestra cultura. Al igual que elementos como lo mencioné antes, la vestimenta, que muchos pueblos siguen utilizando este tipo de cortes. Al igual que la música, lo podemos observar en instrumentos como el tuntún y la chirimía, al igual que la marimba, que son instrumentos que representan puramente nuestra cultura. Y otros cambios o fusiones que podrían existir de la cultura maya y la cultura española sería, por ejemplo, el pescado a la vizcaína, que es una mezcla del pescado seco que incluye la conservación del pescado por medio de la salación, el cual es un método español, y el recado, el cual le da el sabor propio al pescado a la vizcaína, el cual fue aportado por los mayas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante. Y ahora me dirijo a nuestro cronista Ángel Michel. Y te pregunto, ¿cómo describirías la primera impresión de los españoles al llegar a América? Pues yo la describiría como impresionados, ya que pues, el viaje fue realizado para las Indias, que ellos ya conocían pues, a las personalidades. Ellos al llegar acá, tal vez su primera impresión fue desconcertarse porque estaban viendo lugares diferentes, personas con otro tipo de vestimenta o haciendo cosas que no acostumbraban a hacer ellos. Okay. Y dime, ¿qué eventos clave o momentos importantes crees que destacaron entre este choque cultural del mundo europeo y el mundo americano? Los momentos clave creo que era también muchas veces hacer rituales, ya que pues ambos tenían diferentes religiones. Entonces al hacer los rituales a sus dioses, hablando de las personas indígenas, ellos pues, chocaban con los católicos porque como pues, eran católicos tenían un punto diferente de toda la religión. Y también en costumbres, bailes, en la familia, cositas que pues ellos llevaban diferentes bases porque en España no se acostumbraba a hacer pues lo que hacían en América. Okay, muchas gracias. Y ahora, ya para terminar, pero no menos importante, a nuestro analista Amner Ramírez, te quiero preguntar cuáles son las principales consecuencias de la conquista y colonización que podemos ver en la actualidad en Guatemala y Centroamérica. Ok, aquí tenemos varios puntos para inspeccionar. Entre uno de ellos, los elementos claves serían
la nueva introducción de un idioma, nuevas culturas, y podemos ver muy reflejado todavía el cambio de estructuras y el cambio de la dieta o la gastronomía en Guatemala. También a causa de eso podemos ver que ahora que hay presidentes, políticos y todo eso, porque por España nos introdujo todo eso. Y ahora, para la última pregunta. Si la colonización hubiera sucedido de una manera diferente, ¿cómo crees que sería esta región de Guatemala, Centroamérica y América en general en la actualidad? Si hubiera sido, bueno, yo lo veo de mi perspectiva, si hubiera sido de una forma más pacífica, hubiéramos podido conservar aún todavía nuestras estructuras, poder conservar como que más nuestro idioma, poder conservar más nuestra identidad cultural, que sería que todavía sería más normalizado usar los cortes, no tendríamos tanta discriminación en la actualidad, y incluso se podrían llevar los españoles tradiciones de Centroamérica para España. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de este podcast y para terminar o para resumir, podemos decir que este proceso fue un proceso, para la redundancia, bastante largo, que si bien fue algo violento, diría que benefició al pueblo guatemalteco, centroamericano. Y ya para terminar un poco, el uso de la IA fue utilizado para encontrar información, claro, siempre con un poco de nuestra mano para cambiar y para verificar los cuentos. Bueno, muchas gracias, profesor.